Venimos del Ayuntamiento de Buñol, donde estamos haciendo un taller de imagen y sonido, de audiovisuales para pues, chavales de entre 15 y 16 años a unos 22, 23 años, que no tienen estudios, no tienen el grado en secundaria, y se intenta pues, que se consigan enganchar otra vez a hacer algún curso o que ya entren en el mercado laboral. Soy Víctor, soy docente del taller de audiovisuales que organiza el Ayuntamiento de Buñol con colaboración del Servef, y hemos hecho esta visita para enseñarles a los chavales cómo es un plato de televisión, cómo se trabaja en un plato de televisión desde el punto de vista técnico. Hemos venido a ver también las cámaras, de hecho hemos hecho una práctica de realización de un programa de televisión, como han colaborado también los compañeros de Telegrafíes, y de forma que ellos pudieran ver un poquito todo lo que en clase hemos visto sobre el papel. Yo lo que querría es animaros un poquitín, porque yo sé que algunos de vosotros, pues eso, habéis abandonado los estudios, no os motivaban, pero que la puerta no la tenéis cerrada, ¿eh? Cuando queráis podéis volver a abrir la puerta y traspasarla. No se os cierra el mundo de la educación y de la formación para vosotros, y lo tenéis que tener claro. Pues tanto eso como lo siguiente, también podéis traspasar más puertas y continuar adelante. Entonces, aunque ahora no estéis nada motivados, cuando estéis motivados, tenéis las puertas abiertas para volver. Se necesitan los dos. Eso no lo puede hacer solamente un ingeniero de telecomunicaciones, ni lo puede hacer uno de comunicación audiovisual. Se necesitan equipos interdisciplinares, ¿vale? Y aquí en la escuela, pues justamente tenemos esos dos estudios y se pueden hacer cosas conjuntas, como es Telegrafíes. ¿Habéis visto lo que es el anillo este de LED, de la cámara verde? Sí, joder, lo pega. Vale, esto, la cámara lo ve verde. En vez de tener una tela verde, tenemos esa tela y con este anillo se ve verde. Ventajas que tiene esta tela, que aunque tenga arrugas y que esté mal iluminada, se ve muy uniforme. Y entonces la mesa puede hacer un croma, que se llama. Ahora haremos un croma. ¿Vale? Vale. Un poco que no salga. ¿Vale? Encuadrar bien. Cámara 3, 11. Somos Ana y Jaime, venimos de Buñol, del curso de audiovisuales, y nada, hemos venido a ver la universidad y a que nos dieran unas clases. También hemos visto temas acústicos, pero desde un punto de vista más tangible, más práctico. Cámara anecoica. Estaréis de acuerdo conmigo que acústicamente hablando, el entorno es el contrario del anterior, cámara reverberante. Si en la otra, cuando hacíamos ruidos, o hablábamos, o poníamos en marcha una fuente sonora, la energía se desplazaba por el aire, llegaba a la superficie, rebotaba, llegaba a otra superficie, rebotaba y rebotaba y rebotaba hasta que se atenuaba por absorción del aire. Suelos y techos son absorbentes, son anecoicos. Han visto lo que es. En clase lo hemos hablado, lo hemos explicado, hemos hecho demos un poco de reverb, pues en una aula con el chapao, en una aula pintada y demás. Pero claro, son conceptos demasiado abstractos quizá, y gracias a poder utilizar las cámaras acústicas de la Universidad Politécnica, de aquí del campus de Gandía, pues han podido ver realmente de qué estábamos hablando, que esas palabras no son chino. Pues hemos visto la sala del plató, de la iluminación y el sonido, y las dos salas de eco y la otra sin eco. Son bastante más grandes de la nuestra y, no sé, más enfocadas a platos de televisión, y la nuestra es más pues callejera. Raro verlo, no lo habíamos visto nunca eso, y bastante bien, interesante. Entonces los alumnos yo pienso que han salido contentos, han salido motivados. Hemos tenido algún despunte de a mí me interesa esto, qué tengo que hacer para acceder a estudiar esto y demás, muy contentos.